Bueno, pues ya estamos de vuelta. Para rematar la semana, como les decía, vamos a hablar de un libro que se ha presentado esta semana, que lleva la firma de Daniel Cabrera Panasco, que habla sobre un fragmento de la vida de su padre. Engloba 8 años, en su vida 8 años importantísimos, desde luego, pero que encierra también otras muchas cosas. Encierra pedazos del Lanzarote del ayer, rememora situaciones, circunstancias, nombres, apellidos, y es también, bueno, pues el ejercicio de un hijo que, bueno, pues ha querido que se sepa que muchas veces se ha dicho que la guerra civil, que vaya a contarles yo a nadie, que fue la guerra civil para este país, una tragedia de grandes proporciones, ¿verdad? Pues a veces se suele decir, bueno, Canarias no, tampoco llegó tanto, y a Lanzarote todavía mucho menos, y demás. Bueno, pues probablemente no hubo miles de muertos en Canarias o en Lanzarote, ¿no? Pero hay muchas pequeñas historias que vemos ahora, con el tiempo, que son pequeñas historias, pero que en su momento fueron también grandes tragedias. Es la historia de un chaval de 17 años, un hombre ya en aquella época, lo que hoy son pibes de 17 eran hombres ya de 17, que se va a Madrid a estudiar y estalla la guerra civil justo en ese momento. Bueno, pues a partir de ahí son 8 años de la vida de Francisco Cabrera Matañana, el papá de Daniel Cabrera de Panasco. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace la inquietud? Porque es tu padre, has convivido con él pues toda la vida, obviamente, ¿no? Hasta que, bueno, pues hace ya un par de décadas falleció. Sí. Y oyes hablar, pero no oyes hablar, ¿no? De estos 8 años, ¿verdad? Efectivamente, bueno, es un relato que hago de su etapa de la vida del año 35 al 43. ¿Y por qué hago este relato? La documentación, todo ha sido un apoyo, más que un diario, mi padre no dejó nada escrito al respecto. He recopilado los documentos que encontré en su día en Arrecife, en una casa antigua de la calle José Molina, y me animé a escribirlo, como los nietos quieren saber del abuelo. Ajá. Y cuando se los mostraba a los amigos y los familiares, decía, Daniel, tienes que hacer un relato de esto. Oh, no me veo yo escribiendo. Bueno, me voy animando, te lo vas creyendo, y creí conveniente hacer este relato. Una historia menuda, como la de muchísima gente. Muchas, sí. Ahí en el libro pongo que es una historia como la de muchísimos, y también hago un recuerdo pues a todos aquellos que en sus iguales circunstancias, en defensa de sus ideas, pues terminan en un campo de concentración. Es importante algo que se cita en este libro, porque muchas veces estamos etiquetando a la gente, fulano estuvo en el bando nacional y Mengano en el republicano y el otro... Oiga, estuvo donde te tocó, donde caíste, ¿no? Efectivamente, España quedó dividido en dos, y en donde pasó la raya le tocó a uno a un lado. De hecho, ahí leyendo luego por los papeles y analizándolos, puedes ver lo que unos hermanos estaban en un lado, otros en otro. Sí, no quiere decir que uno fuese más rojo o más azules que otro, sino bueno, le tocó aquí en un lado y otro. Si tu padre estaba en el Madrid, bando republicano, tres hermanos, creo. Y luego pues Canarias estaba en bando nacional y los otros 3 hermanos quedaron aquí. Es así. Bueno, todo esto parte de una maleta, ¿no? Que encuentras en un edificio que había que desalojar porque tenían que derribar, y encuentras una maleta y empiezas a contar, porque están aquí también, el que tenga el libro, que luego ya diremos dónde está, etcétera, pues bueno, sí, no sé si se puede apreciar. Hay un montón de documentos. Hay documentos originales de aquella época que son los que... Son en lo que me he apoyado para hacer el relato. O sea, todo lo que voy escribiendo, pues sacó el carnet de conducir en tal fecha, pues presento el documento. Eso me ha gustado para un trabajo más riguroso y más curioso, ¿no? Entonces hemos presentado un apéndice con todos los documentos en lo que me he apoyado para hacer el relato. Que luego esos documentos los he ido cotejando entrando en los archivos nacionales, o bien en el Archivo Municipal de Arrecife, en el Centro de Documentos de la Memoria Histórica, porque en el archivo del ayuntamiento, porque los ayuntamientos eran como cajas de reclutas, ahí está toda la información. En el archivo de Guadalajara, de Segovia, Ávila, bueno, ahí está muy disperso. Es un proceso a partir de unos hechos concretos, un proceso de investigación. Vas tirando de los datos. Que, por cierto, me hace gracia también que en un momento dice, podía estar todo el archivo de la Guerra Civil centralizado en algún sitio, ¿no? Los expertos, los historiadores, dicen que es un problema porque la historia de España está dispersa por diferentes archivos. Ellos mismos te dirigen al archivo de Segovia, no, aquí no lo tengo, vaya usted al de Guadalajara, no, aquí no está, vaya usted al de Ávila, no, aquí no, vaya usted al de Salamanca. Te van enviando de un lado a otro, entonces hay que tener unos
unos datos muy concretos para ir tirando la información. Porque claro, en esa época no había carnet de identidad. Por ejemplo, el archivo de Guadalajara no está por DNI, está por lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. En base a eso tienen el expediente. Claro. Bueno, en 1935 tu padre está además el billete, la copia del billete de Transmediterránea, que sirvió de envoltorio también para este libro, está aquí en la presentación. Sí. Embarca el 30 de agosto del 35, se le acabó el verano ese día y con 17 años en el Ciudad de Sevilla, y desde Tenerife va hacia Madrid y a Cádiz, obviamente, y para estudiar oposiciones a aduanas. Sí. Bueno, lo típico, termina el bachiller y ¿qué va a estudiar este chico? Pues se ve que había un conocido de la familia, tal Larrañaga, pues que le recomienda preparar aduanas. Fue a preparar oposiciones a aduanas en una academia que, ese dato no lo pongo ahora, acordándome no lo pongo en el libro, una academia que estaba en la calle Fuencarral, la típica academia de opositores de aduanas. Y inicia a preparar oposiciones de aduanas durante el año 35. En septiembre, octubre del 36 se suspenden todas las actividades académicas en España. Ya llevaban 3 meses de guerra. Y bueno, se ve en Madrid, ¿sí qué hago yo ahora? Y intenta en un primer momento, pues Canarias incomunicado, problemas económicos, salir de España, intenta irse a Puerto Rico, que había un hermano de su madre, no se va, y se va de Madrid, se va a Valencia en el 37, y así va evolucionando su vida. Pero porque en medio, claro, le costaba la pensión creo que 5 pesetas diarias, creo recordar. Cuando estalla la guerra se cortan todas las comunicaciones, no le pueden girar dinero. Entre pitos y flautos acumula una deuda asombrosa de 1.000 pesetas. Para la época, sí. Asombrosa por la cantidad de dinero y asombrosa porque la dueña de la pensión deje acumular esa deuda, que es algo digno de estudio también. Es decir, oye, confío en un chaval que viene de Lanzarote. Se ve que tuvo compasión con ellos, chicos ahí con 18 años incomunicados de su familia, sin dinero, pues ahí dormían y comían. Hasta que ya tuvo que salirse de Madrid, ¿no? Lo llaman a la caja de reclutas de Lanzarote, de Recife, no está, pues está en Madrid, prófugo. En Madrid, el mando republicano también lo llama a filas, tampoco se entera, tampoco va. Y termina incorporando, eso me sorprendió, ese dato yo no lo tenía, cuando saqué el expediente militar en Guadalajara, que fui personalmente al archivo, prófugo, bueno, año 37, claro, si está en Madrid, no se presenta en Madrid, no se presenta en Arrecife, prófugo. Y se termina presentándose en la caja de reclutas en enero del 38 en Alcira, y ahí es cuando se incorpora al frente. Él estuvo prácticamente, no llegó a 2 años incomunicado con la familia. La última comunicación fue un telegrama en octubre del 37 desde la Cruz Roja Internacional en Valencia. Ya pues los meses van avanzando y en enero se incorpora a la guerra, y hasta el final de enero del 39, principio de febrero del 39, no hay comunicación con su familia. Estuvo casi más de un año incomunicado. Es chofer de camiones, de buenos camiones, porque también citas las características de los camiones. Chofer de camiones y bueno, pues tiene que trasladar agua algún día al frente, otro día no sé qué. Estuvo las órdenes directas de Lister, del general Lister. Sí, la brigada, en Alcira, la 100 brigada mixta se crea en Alcoy, y uno de los jefes militares fue Lister, y el presidente en el sobre, en ese recuerdo que he preparado del acto, he puesto eso porque aparece el sello de Lister, que pues todos recordaremos, después de fallecer Franco, cuando empezaron a venir del exilio pues muchos militares y muchos políticos, uno de los que vienen fue Enrique Lister, que terminó montando un partido comunista escindido del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo. Que es una hoja de ruta, es decir, una orden, es decirle, Francisco, tienes que ir de aquí para allá a llevar esto. En unas hojas de ruta aparece como chofer, en otras veces como ayudante del conductor, y ahí lo que tú decías, Jaime, eran como los salvoconductos, y ahí aparece el tipo de camión que conducían. Unas veces era un Ford, otras veces era un Diamond, y otras veces era un 3HC, que luego, pues, documentando un poco, ¿qué quiere decir 3HC? Pues hoy entras en Google y no hay secreto. 3HC era como una abreviatura, quiere decir 3 hermanos comunistas, pero eran unos camiones rusos importantísimos. En el libro lo relato las características. Sí, es así. Bueno, estuvo luego en Cataluña, fue un periplo, termina la guerra, estaba en el bando perdedor, lo trincan y le dicen, ven aquí, primero mili de Franco. Porque lo primero que hacían cuando llegaban a los campos de concentración es, mande papel, ¿quién es usted? Mande papel, ¿cuál es su solvencia? Mande papeles de su pueblo, ¿no? Por lo típico, se le llamaban Operación Aval, para ver si eran afectos
o desafectos al régimen. Y entonces el aval era qué opinión tenían en el pueblo, el jefe de la falange, el cura, el alcalde y el juez. Pues si eran favorables, pues salían. Si eran desfavorables, pues peligro. Igual terminaban en el paredón muchos de ellos, ¿no? Pero en este caso, mi padre tenía avales favorables, pero tiene un dato raro, que lo cogen en Cataluña. Si usted es de Lanzarote y estudia en Madrid, casi en la zona de Valencia, dudoso, hacer lo que llamaban la mili de Franco. Pues estuvo ahí todo el 39 y varios años del 40, hasta que sale con las prórrogas de segundo clase por estudio. Exacto, luego ya, en fin, empieza a estudiar en Madrid y regresa a Lanzarote en el 45. Pero vamos a dar un salto en el tiempo, lo que son las curiosidades de la vida. Él estuvo en Barbastro, en un campo de concentración, y luego tú haces el servicio militar, no sé si voluntario o de toca, en Zaragoza. O sea, muy cerquita. Y ahí se produce una serie de conversaciones en la familia. Oye, pues me ha tocado Zaragoza. Y tu padre, bueno, pues yo estuve por ahí cerca. Sí. No, y he ido a no sé dónde. Y dice, pues ahí hay un cuartel, sí, ¿no? Sí, Pero... no, ocurre que yo en el año 78, o antes, no me acuerdo exactamente, fui a Zaragoza a estudiar. Una tradición familiar, todos los hermanos hemos estudiado allí en Zaragoza. Y casualmente me terminé casando con una aragonesa de la provincia de Huesca. Y recuerdo cuando le dije a mi padre, papá, pues mira, me voy a casar con Marilés, que es de Viescas, del Alto del Pirineo, Aragonés. Hombre, yo por ahí estuve en una ocasión, porque estuve en automovilismo, en automovilismo en Zaragoza, y fui con unos jefes por Hecho y Anzo, que son unos pueblos muy bonitos históricos de Aragón. Y ahí y luego también por lo típico que estás estudiando en Zaragoza y te dedicas un poco a conocer la zona. Y estuve una época en Barbastro, que el Barbastro es el sitio donde estuvo en el campo de concentración, y es un pueblo de la provincia de Huesca. Barbastro muchos lo conocerán por el vino del Somontano, y el tomate rosa de Barbastro, un tomate muy bueno. Mira. Y termina ahí, el otro día lo explicaba. ¿Y por qué termina en Barbastro si lo cogen en Barcelona? Pues los campos de concentración en Cataluña estaban todos saturados, era el final de la guerra y había miles de presos diarios. Había que abrir nuevos lugares de campo de concentración. Pues bueno, cercanos a Cataluña, Barbastro, provincia de Huesca, lindando con la zona, con Lérida, con la Lérida catalana, ¿no? Claro, yo he dicho, el Amilino, lo que fuiste a la universidad. Acabo de influenciar por tanto ambiente bélico del libro. Pero que a lo que me quería referir, estudias efectivamente en Zaragoza y conoces los pueblos de por ahí, acabas casándote allá pues, con una aragonesa. Y en las conversaciones en casa, quiero decir que en tu casa jamás se habló profundamente de decir estuve en la mili, estuve en el bando republicano. No, mi padre nunca nos habló de yo estuve con él, no, eso fue muy... Sino que de pasada. Muy correcto, muy de pasada, pues recuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la típica asignatura de Historia de España en sexto bachiller, pues yo de eso les podía hablar mucho, pero nunca, era una cosa ya, no solamente de mi padre, yo creo que de todos los que perdieron la guerra, era un trauma, fue un trauma. Y incluso cuando ustedes entre hermanos o los nietos o lo que sea jugaban con espadas o con algún cuchillo, siempre ten cuidado porque... La obsesión de las armas, ¿no? Y con los hermanos prácticamente, nosotros los hermanos nunca hemos hablado de esto, he hablado más ahora en estos días que me estaba documentando, por ejemplo, el billete del barco. Cuando mi hermano Antonio le dijo, Antonio, mira, voy a escribir esto, vamos a ver cómo dice, yo tengo guardado el billete del barco de papá, hombre, tráelo para acá. Yo ese dato no lo tenía. Eso he ido ordenando la colección. Y ahí me imagino también, Daniel, primero, entiendes que en casa no se suele hablar de estas cosas, en fin. Y segundo, acabas descubriendo entre comillas, un nuevo padre, una nueva faceta de la persona. Hombre, a mí me hubiese gustado, como es normal en vida de mi padre, preguntarle sobre los papeles, sobre todo que cómo pudo conseguir guardar todos esos papeles, cómo los trajo de Madrid, cómo los mantuvo durante toda la guerra. Me hubiese gustado preguntarle eso, y luego pues las peripecias y luego entrar en un poquito más de detalle, pero yo no veía interés ninguno en hablar del tema y lo pasé página. Sí, claro, eso se nota, o sea, estás ahí... Y entonces, pero me hubiese gustado preguntar, bueno, ¿y por qué no le pregunté yo cómo guardó esto, cómo reunió y más datos, más anécdotas? En esta tierra que ha sido muy de migrantes también pasa en no pocas casas que no se habla de muchos episodios de la emigración tampoco. Sí, estuve en Cuba, o sí, estuve en Venezuela. Son malas vivencias, son miseria, tragedias, y mejor es pasar página, ¿no? Y de vez en cuando efectivamente era una comida, una cena, y dice, pues yo cuando fui carnicero no sé dónde... Y como decís, las típicas batallitas, ¿no? Sí, poco a poco vas armando un puzzle, que es lo que has tenido que hacer en este Francisco Cabrera Matallana 85 años después, ¿no? Efectivamente, más que una labor de bibliografía, ha sido una labor de documentación, de archivo, más que leerme. Lo primero que hice fue documentarme una de las primeras cosas que hice fue documentarme del campo de concentración,
porque se creó, qué condiciones había. ¿Fuiste al sitio? He estado ahí varias veces. Con mi padre nunca estuve, pero estuve muchas veces con mi padre en la provincia de Huesca y en Zaragoza, pero nunca me mostró interés en ir. Con mi madre sí que he estado, y con mis hijos también, pero no, con mi padre nunca fui. No queda nada, no queda apenas Sí, bueno, un muro o algo. eran varios pabellones y eso fue vendido por el Ministerio, me parece que eran del Ministerio del Ejército, fue vendido y queda el pabellón principal. El cuartel se llama Cuartel General Ricardos. Queda el pabellón principal, estuve hace poco ahí. Está muy, bueno, a mí me gusta. ¿Pero queda como memoria? Es decir, No, Queda ahí, ese no lo derruyeron, a lo mejor es que está protegido. Pero ese es un problema con esto de que si queda algún resto, es un problema que mencionan todos los historiadores, que en donde hubo campos de concentraciones muy importantes no quedan restos, no queda ninguna historia. Pero porque el antiguo régimen se encargó de eliminar... No interesaba, no querían que quedase en lo que allí llaman un memoricidio, ¿no? Cortar Pero es con que fueron todo. 40 años Sí. para eliminar huellas, ¿no? Sí, dejar. Y de hecho es un problema que yo me preocupaba. Y bueno, ¿y no están los expedientes? Yo tenía esta documentación, pero ¿dónde están? Pero no están los expedientes de los que estaban internos. No, eso muchas cosas se quemaron, se destruyeron. Algo que me ha servido para relatar está en el Centro Documental de la Memoria Histórica, pero lo que son, digo, bueno, tiene que haber expedientes de otras personas. No queda nada, está todo destruido, todo se quemaba. Es así. Sí, es verdad, hay el intento también, cuando vio la cosa que se está poniendo un poco oscura, trata de ir a Puerto Rico, como ha citado, que ahí tienen... Ahí hay un hermano de su madre que estaba casado con una puertorriqueña e intenta pues irse para allá, buscar una solución. Pero eso se ve que no prospera. Luego lo típico, lo que hacíamos todos cuando tenemos que ir al servicio militar, no, que tengo muchas dioptrías, que tengo verdad, no, que soy obeso, no, que tengo el pie cóncavo. Entonces pues se va a un hospital militar que estaba en la calle Príncipe de Vergara en Madrid, Lina Odena creo que se llama el hospital, y para que lo declaren inútil, diciendo, soy epiléptico. Entonces dice el médico, se presenta tal, que según él tiene una epilepsia genuina, pero está correcto. Verdad, entonces sí. nada, usted es útil para el servicio militar, ¿no? Intentan pues buscarse todas las maneras de, como es normal, de no incorporarse al frente, ¿no? Sí, sí. Y luego el papel también claro, es que son pequeñas historias dentro de esta historia menuda. Por ejemplo, el papel de la Cruz Roja a la hora de comunicar era el papel, familias con soldados. Si uno ve el papel de la Cruz Internacional en todos los frentes, es la comunicación entre los dos bandos, incomunicados, y por medio de la Cruz Roja, que tenía en ese momento presente la sede en Valencia, se presenta en el 37 para preguntarle, pues yo me imagino las tragedias con 18 años, allá en las Chimbambas, ¿no? A 2000 kilómetros de aquí, sin dinero, sin medios económicos, sin medios de comer. Quiero saber de mi familia. Y se ve la Cruz Roja, le dio $20. Dice, yo me encuentro bien, tengo $20. $20, sí. No necesito dinero, dice ahí, sí. Es curioso, en fin, pero estamos hablando de pibes de 17, 18, 19 años que ahora no nos dejamos ir a la verbena o no nos dejamos ir a la fiesta de fin de año o le ponemos... Y en esa época... Pues yo me estoy ahora imaginando eso cuando vemos esos reportajes de las guerras en África, que vemos niños con 17 años, pues igual. Sí. Ahí en el libro pongo que a los nacidos en el 18 y 17 que van al frente, que son niños, no son todavía ni... Hoy la mayoría de edad es los 18 años, y en donde le llaman la Quinta del Biberón, que es una anécdota que Federica Montseny, cuando está en la batalla del Ebro, ve a los niños y dice, ¿pero qué hacen estos niños aquí en el frente? Si están para darle el biberón, de lo pequeños que eran, ¿no? Exacto. Y Federica Montseny fue una alta dirigente de la CNT, de las que volvieron después en el año 77, 78 del exilio, señora que tenía las gafas aquellas gruesas de culo botella. Sí, se cruza además, la historia de tu padre se cruza nada menos que con José Luis San Pedro, forma parte de la misma promoción que inaugura la ahí termino el relato, por terminar lo termino cuando termina con todas sus obligaciones militares y ya lo de aduanas lo ha olvidado y se matricula en la primera promoción de España de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, donde casualmente coincide con José Luis San Pedro, un gran catedrático de Economía y escritor, y fue senador real. Y yo es la última que escribo, yo me puse en contacto con la viuda, que es la presidenta de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro. Bueno, para buscar si tenía algún documento, alguna fotografía, sobre todo de la época, y me remití unas fotos, pero ahí no identifiqué a mi padre. Bueno. Pero sí. En fin, es una auténtica joya que se lee muy bien, que es un relato magnífico y que además, no podemos dejar de citarlo, tiene un prólogo maravilloso, que es en sí mismo un ensayo de un momento, de un lugar, de un Efectivamente. tiempo. Hay un prólogo muy importante y para conocer
la historia, para conocer más de Lanzarote y Arrecife en los años 30. Está escrito por un especialista con Sergio Millares Cantero, que ahora mismo es asesor de la Fundación Juan Negrín, y yo creo que he tenido suerte de cogerlo en un momento muy oportuno, porque está metido de lleno en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, investigando sobre la época, con lo cual tiene mucha documentación. Aquel que le guste saber más datos del momento, el prólogo es maravilloso. Un documento de lectura como obligado. Si fueran 2 libros en uno. Pues sí, la verdad es que sí, he tenido suerte en ese sentido, sí. Pues sí. Y nosotros también de conocer esta historia de 8 años, que pueden parecer 8 siglos, sobre todo para quien los vivió directamente en la vida de un hombre, Francisco Cabrera Matallana, explicado 85 años después por su hijo Daniel Cabrera Panasco. Sí. Pues muchísimas gracias. Está en la librería El Puente, ¿no? Librería El Puente, efectivamente. El Puente. Sí, estamos muy contentos, ha habido una gran respuesta, el ritmo de ventas muy bien, muy bonito. Al final... la satisfacción final de haberlo escrito, y yo creo que está gustando. Claro, porque al final es más... Todo tengo que decirlo. Lo de la venta, digamos, es simbólico, hombre, hay que ponerlo porque las cosas cuestan dinero, pero... desconfíen de lo que es gratis, pero es más la satisfacción de divulgar. Yo no he escrito un libro con la idea de decir, pues, no... hacerse rico, ya. No, en absoluto, en absoluto. Y bueno... Muy contento. Pues estamos también muy satisfechos. Gracias, Daniel. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar del libro. Buenas tardes. 85 años después, Francisco Cabrera Matallana. Lo dejamos aquí nosotros, nos vamos de fin de semana y el lunes estamos de vuelta. Hasta entonces, buenas tardes.